¿Qué tal? Buen día. En esta clase vamos a ver cómo se hacen las operaciones de arreglo a espejo, ¿de acuerdo? Y por ende vamos a dibujar esta geometría que está muy ad hoc, muy de acuerdo a este tipo de herramientas. Recuerden que toda esta información la estoy subiendo ahí junto con el video. Además de que también les recuerdo que la deben de dibujar y subirla como tarea. De cualquier manera, yo les pongo la tarea, les asigno la tarea en Teams para que no haya confusión. Ok, vamos con el programa, con el CATIA. Aquí lo acabo de abrir, si se fijan estoy en Product. Tengan mucho cuidado con esto porque veo que no cierran este módulo y nosotros queremos dibujar en un módulo de Part. Y si lo hacen aquí se van a meter en muchas broncas porque tienen dos módulos abiertos y como CATIA permite trabajar con un solo elemento pero que pertenezca a varios módulos, que también lo vamos a ver más adelante, ahorita no los quiero confundir, pero por lo mismo en este momento si lo hacen de esa manera se confunden. Es decir, si yo genero aquí una pieza, se me va a poner aquí, se le va a asignar este product, entonces ya tengo algo aquí de antecedente que no me va a ayudar mucho a simplificarme mi dibujo. Entonces lo cierro y me voy otra vez a Start, me voy a dedicar Design, Part Design. Y a este dibujo le voy a poner clase, vamos a ver qué clase sigue, es la clase clase 7. Le ponemos clase 07. 6, perdón. Le doy OK y vamos a comenzar con la pieza. Entonces, lo primero que debemos de hacer es imaginarnos qué es lo que nos serviría como un sketch. Recuerden que en el sketch debemos dibujar perfiles. ¿Cuáles son los perfiles? Los que, si hacemos analogía, aparecen como carreteras donde no tienen ni un principio ni un fin, sino que van así sin ninguna intersección, sin ninguna salida. ¿Ok? O sea que no se juntan dos líneas como ya les había explicado en algunas clases pasadas. Entonces, aquí qué es lo que podemos hacer. Si se fijan, si yo trato de dibujar la figura partiendo de estas medidas, pues va a ser muy complicado, porque el momento que yo le extruir, lo que me va a generar va a ser una especie de bloque con este saliente y no este tipo de geometría. Entonces después tendría que hacer este trazo para extruirlo. Entonces lo que más me conviene es dibujar esta geometría, después ese otro círculo, las líneas y al final la parte de arriba. También aquí hay que notar que tiene dos diámetros, tiene este diámetro mayor y este diámetro menor. Entonces la perforación o el primer sketch que voy a hacer va a consistir con va a coincidir con este diámetro menor. Y este diámetro mayor que nada más llega hasta aquí, hasta la mitad más o menos. Ahorita checamos las medidas, sí, hasta la mitad. Pues lo hacemos después con un pocket nada más. ¿Y por qué eso? Porque es obvio que si nosotros nos imaginamos que estamos taladrando la pieza, si yo utilizo una broca de diámetro, aquí está, miren, de diámetro de 6, yo la perforo y no pasa nada. Después puedo perforarla con la broca de diámetro de 9 y ya hago nada más hasta aquí. Pero si yo perforo desde un principio con la broca de 9, pues aquí va a ser imposible que yo pueda hacer otra perforación de diámetro de 6 porque ya no existiría el material que le estaría delimitando esa medida. Entonces por eso voy a utilizar el diámetro de 6. El exterior pues es el que necesitamos forzosamente y básicamente sería todo. Entonces vamos a acordarnos un poco de los diámetros. El interior es de 6 y este de aquí es un radio de 7. Entonces voy a empezar en mi plano XY arbitrariamente. Si ustedes quieren probar en otro plano está bien, no hay ningún problema, nada más con que sea acorde con sus eh, o sea que todo lo sigan acorde con respecto a ese plano. Me voy a Sketch y quedamos que eran dos diámetros, uno de 6 y un radio de 7, o sea que un diámetro de 14. Entonces a es más, déjenme, no les expliqué esto del origen. Yo para hacer el círculo, acuérdense que aquí puedo desplegar diferentes formas de hacer círculos, arcos, etcétera, etcétera. Y como su nombre o su imagen lo comenta o lo representa,
pues parece que es muy intuitivo, ¿no? Por ejemplo, este con el punto en el centro, pues significa que yo cuando le dé un clic, en ese punto se encontrará el centro de mi círculo, aquí con 3 puntos en las tangentes, con algún tipo de coordenadas, con las tangentes, en base a un triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo el que necesito ahorita es conocer el centro. Le doy clic aquí, y para aprovechar el constraint aquí que me puede detectar en la horizontal, pues lo posiciono para no estar batallando en volverlos a acomodar que estén a la par de este eje. Entonces aprovecho ese constraint, lo busco, ahí está, doy clic y lanzo el círculo. No me interesa ahorita la medida, nada más lo quiero poner y ya, le doy clic a otro lado para que se desactive y listo. ¿Qué es lo que me hace ese constraint? Acuérdense que no se pueda mover ni para arriba ni para abajo, ¿ok? Que solamente se pueda mover el horizontal. Es decir, si yo lo muevo, solamente se va a poder mover así. Si yo lo quiero mover para arriba y para abajo, no se va a poder. Eso es lo que hace el constraint, una especie de barrera o de delimitante de las posibles grados de libertad que tiene ese elemento, esa figura. Muy bien, ahora quedamos que era un diámetro de 6. Le doy aquí en constraint, ok, acuérdense, y le pongo el diámetro de 6. En este caso puede que les aparezca así, de esta manera, que les dé una medida del punto centro hasta la salida. Entonces ya sea que lo dejen así o lo modifiquen para que les quede tal cual como va en un diámetro, pero es correcto en ambos casos. Por ejemplo, yo lo borré, le doy escape para que no esté seleccionado mi punto, porque ahorita cuando le di en el constraint tenía preseleccionado este punto, por eso me sacó una medida de aquí a aquí. Le doy escape, ya se seleccionó, y ahora sí escojo constraint, le doy clic en el círculo y ya me lanza, en este caso, el diámetro. Yo quería un diámetro de 6. Vamos a trabajarlo en milímetros, de 6 milímetros. ¿De acuerdo? Y habíamos quedado que el diámetro exterior era de 14, o sea un radio de 7. ¿Sí? Aquí está. Este sería el mismo que este. Vamos a hacerlo. Saco otro círculo, le doy clic. Y aquí es bien importante que me detecte tanto el constraint de la horizontal como el constraint de que van a ser concéntricos, es decir, que van a tener el mismo centro, estos dos círculos. O sea que si yo los muevo, se van a mover a la par. Ya que si me lo indica mi dibujo, quedamos que será un diámetro de 14. Me pasó lo mismo, dejé seleccionado el punto de aquí y al dejarlo seleccionado me detectó que el constraint iba a empezar de ahí hasta algún otro lugar que yo le diera la medida, pero a mí me interesa que sea la medida cota del propio constraint. Entonces aquí me aparece diámetro, que puedo hacer, si yo le doy aquí 14, pues está bien, está correcto el diámetro de 14, pero yo lo quiero meter, por así decirlo, como radio, porque es una operación complicada que no quiero multiplicar, suponiendo que el radio es de 6.3227, no sé, algo, yo me da problema multiplicarlo por 2 para encontrar el diámetro, entonces aquí lo puedo cambiar en radio. En este caso, como es 14 el diámetro, no hay tanto problema, ¿sí? Entonces el radio es 7, radio 7, ok, muy bien. Me voy a salir del sketch para ver cómo se ve. Acuérdense, le di con Exit Workbench. Y aquí es otro de los puntos importantes que les quería mostrar. Si yo me quiero regresar al mismo sketch, si tengo problemas con este sketch, de que lo hice mal o me salí o se me movió y no sé qué está pasando, ya sea que le dé doble clic al trazo del sketch al que quiero regresar, o que le despliegue mi árbol y busque el sketch en el que estoy trabajando. Aquí como nada más tenemos uno, pues le puedo dar doble clic aquí o doble clic aquí. En este caso le voy a dar doble clic aquí en la geometría, en este, y regreso al mismo sketch. ¿De acuerdo? Ahora necesito la medida de el centro. Yo quiero de este centro aquí. Yo quiero sacar esta medida. ¿Por qué? Porque quiero que la línea vertical, hagan de cuenta que aquí está mi vertical, y aquí está mi horizontal, y aquí están mis planos, todos mis planos. Entonces yo quiero que sea simétrica para poder hacer así el arreglo de espejo. Entonces si de lado a lado son 70, de este punto a este punto son 35, ¿no? La mitad de 70.
le doy en constraint. Ahora sí me sirve seleccionar el punto centro. Bien, escogí el centro, este centro, y después en la vertical la pongo y quedamos que eran 35. 3, 5. Listo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es utilizar una nueva herramienta. Todas estas herramientas ya las hemos utilizado, pero en esta ocasión vamos a utilizar una nueva herramienta, que es esta, la de Mirror, y se encuentra aquí en esta ventana en la que se llama Operaciones. ¿De acuerdo? Recuerden cómo buscarlas en View, en Toolbars, chequen que esté activada. Si está activada, nada más van sacando todas las herramientas y la buscan. Muchas veces se esconde. Y por último, para aplicar la herramienta, pues vamos a seleccionar con un recuadro la geometría. No seleccionen hasta las coordenadas de aquí, hasta las tampoco los ejes vertical y horizontal, nada más la pura geometría. Los constraints no importa mucho, ya que al ser espejo van a permanecer las propiedades de los diámetros. Ahorita lo van a ver. Entonces selecciono esto, le doy espejo y selecciono el eje, que en este caso va a ser el vertical, sobre el que quiero que se doble la pieza para que se haga un espejo. Entonces si selecciono este eje, este de aquí, se viene la pieza para acá. Hagan de cuenta que esto es una hoja y yo le marco a través de qué línea quiero que se doble, y como si este tuviera tinta de más, y al doblarse y chocar con el otro lado de la hoja, pues se manchara de tinta y así hiciera el espejo, y luego ya después desdoblaba la hoja y me quedaba algo así. Hagan de cuenta que es esto. ¿Y por qué es mejor hacer ese tipo de piezas como espejo? Porque supongamos que se equivocaron en este diámetro y entonces lo quieren modificar. Si no lo hubieran hecho espejo, imagínense además que fueran otras 5 piezas, no sé, que tuvieran espejo, pues tendría que modificar, que no tuvieran espejo, perdón, tendría que modificar una por una. Y en este caso, como está espejo, permanecen las propiedades de esta pieza en este. Entonces si yo aquí modifico que sea, en vez de 6, que sea 20, ambas se modifican y así sucesivamente. Entonces es una ventaja trabajar con piezas a espejo. Ahora vamos a hacer el círculo del centro. Voy a hacer el círculo. Para eso me voy a posicionar aquí en 0,0 y ahí se fijan que ahí ya se pone el circulito con el punto en el centro. Eso significa que me detecta el constraint de que este círculo siempre va a estar en 0,0. O sea que de ahí ya no se va a mover. Ahora voy a hacer unas líneas. Le voy a dar doble clic aquí en línea y voy a tocar más o menos por este lado del círculo, se fijan, y de este lado del círculo, y voy a tratar que me detecte la tangente. Ahí me la detectó, ahí no, ahí no, ahí no, ahí. ¿Cuál es la tangente? ¿Cómo sé que me está detectando la tangente? Porque se ponen dos líneas paralelas a los lados de la línea principal. Ustedes lo van a ver más detenidamente en su geometría. Y también es bien importante que este no esté aquí en el mero centro, aquí en el cuadrante, porque si lo ponen aquí en el cuadrante no va a ser tangente. Tiene que ponerlo un poquito más atrás, esto por las condiciones de la propia pieza. Ok, tengan mucho cuidado con eso, porque si lo ponen aquí les va a detectar que está en el cuadrante, y sí va a quedar algo parecido, pero va a ser algo más o menos así. Bien, déjenme escape, va a ser algo así, y luego aquí va a llegar aquí, no va a ser tangente, y la línea va a salir así exagerando, algo así. Entonces necesitamos que toque un poquito más por atrás y luego aquí. ¿Qué pasa si yo selecciono de este lado? Pues que me va a hacer tangente de la línea, la tangente que me va a sacar va a ser de aquí a aquí, no de aquí a aquí. Entonces tenemos que tocar del lado del círculo de donde queremos que sea tangente. Entonces toco aquí este lado del círculo, y este de aquí, pues como ya tengo aquella propiedad, le puedo dar el constraint de una vez que sea tangente. ¿Cómo sé que se puso bien? Porque aparecen esas dos líneas verdes con el punto de constraint en el centro. Hago lo mismo para la de abajo, de preferencia que me detecte también el constraint del inicio del comienzo de la línea. Ahí está, si lo ven, el inicio donde comienza esta línea, aquí. Pero como estamos viendo la herramienta de espejo, lo vamos a hacer con espejo.
Primero vamos a darle la medida mejor a este círculo. Vamos a checar cuánto es. A ver. Es este exterior, me dice que es un diámetro de 30. Entonces le pongo aquí, lo selecciono, después constraint y le pongo diámetro y le pongo 30 milímetros. Ok, listo, ahí está. Ahora vamos a utilizar otra herramienta que también es súper importante. Ahorita las herramientas nuevas que hemos visto o que estamos viendo, por lo pronto es la de Mirror y la que viene ahorita, que es la de Constraint Defining, que está aquí. Aquí. Creo que ya la vimos en una pieza anterior, pero aquí vamos a ver otra propiedad de estos constraints que podemos definir. Para esto tengo que seleccionar el círculo y con control de plano y selecciono la línea para que se mantenga la selección. Entonces ahora tengo seleccionadas a ambos. Si se fijaron, se activó mi herramienta de Constraint Defined. Le doy clic y me pregunta qué le quieres hacer o qué quieres que suceda entre estos dos. Yo quiero que sea tangente. Al momento que le doy tangente a esta pieza, se le asigna el constraint de que van a ser tangentes. Y como este ya es tangente, la de este lado, con este círculo, pues solamente se reposiciona para que coincida con la tangencia. Le doy OK y listo, ya quedó. Ahora sí vamos a hacerla a espejo. La voy a seleccionar. Nada más esta, la pura línea. Seleccioné la pura línea. Y le voy a dar clic aquí en Mirror. Mirror. Y lo mismo, ahora quiero doblar la hoja hacia abajo. De aquí hacia acá. Entonces le pongo aquí. Otra vez selecciono esta línea. Y con control para que se mantenga la selección, selecciono esta otra línea. Tengo seleccionadas estas dos líneas. Por eso que con control es para que se mantenga la selección, como cuando seleccionan cualquier cosa en un documento de Word. Es lo mismo. Bueno, ya que están seleccionadas, le doy aquí en Mirror. Y ahora quiero que se doble la hoja de aquí hacia acá. Entonces selecciono el eje vertical. Y listo. Pero como habíamos quedado que un perfil no tiene ningún tipo de intersección, y aquí por ejemplo si yo voy avanzando, 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 llego a este punto, entonces aquí hay una intersección, me puedo ir tanto para acá como para acá. Y sigo avanzando, aquí también hay otra intersección, me puedo ir para acá o me puedo ir para acá. Quedamos que los perfiles no deben de tener ninguna intersección, y si yo no tengo un perfil no se puede hacer un buen sketch, entonces no se puede hacer el path. Ahora, lo más fácil es, como ya les había dicho también, seleccionar Quick Trim. Pueden hacerlo con Trim, funciona igual como con AutoCAD, pero Quick Trim es un poco más sencillo en este caso. Le voy a dar doble clic para que se mantenga la selección, para que se mantenga seleccionado, y comienzo a borrar todas las líneas que no me sirven, que son estas y por último esta. Y si se fijan, ya tengo mi perfil. Voy a deseleccionar Quick Trim. Ahora voy a revisar mi pieza. Fíjense, tengo toda mi pieza. Ahora sí es un perfil, ya no existe ninguna entrada ni ninguna salida. Ya quedó todo aquí muy bien. Y como puede haber un perfil dentro de un perfil y viceversa, puede haber un perfil fuera de un perfil, entonces aquí no hay mayor problema. ¿Qué va a suceder? Que aquí no se va a agregar el material nada más. Me salgo del sketch y extruyo. ¿A cuánto extruyo? Si no me equivoco es a 10. Vamos a ver la altura. Aquí está a 10. Voy a extruir y le pongo 10. Listo, ya terminé esa primera parte de la pieza. Ahora voy a hacer la parte de arriba. Ya no voy a seleccionar mi plano XY, sino que voy a seleccionar esta parte de mi pieza, este de aquí, y sobre este voy a empezar a hacer el dibujo. Le doy ahí en Sketch y vamos a ver que tiene mi dibujo. Bueno, de acuerdo. Este pocket lo vamos a dejar al final. Este también. Se preguntarán por qué no lo hice aquí. Pues porque era innecesario, porque si no lo hubiera tenido que hacer dos veces. Tanto aquí hubiera tenido que hacer esa geometría como aquí arriba. O sea, me refiero a que en este plano, que es en este plano donde dibujamos el sketch que acabamos de hacer, hubiera tenido que dibujar el círculo aquí. Y aparte en el plano que voy a hacer aquí, hubiera tenido que dibujar el círculo aquí. Mejor lo dibujo solamente una vez arriba y hago el pocket. Igual para este. Entonces me dice que el diámetro exterior, lo único que voy a hacer es lo del diámetro exterior, que es de aquí a aquí, sigue siendo de 30. Entonces voy a hacer un círculo de 30.
le pongo clic aquí y hago mi círculo, le doy clic aquí en 0,0 y lo lanzo donde sea. Vamos a ver otra herramienta u otra propiedad para los constraints. Si yo no quiero poner el diámetro, me da un poco ahí de pereza revisar el dibujo porque a lo mejor no lo tengo tan a la mano. Lo que puedo hacer es seleccionarlo. Ahorita lo seleccioné, pero estaba preseleccionado antes. Si lo tenía preseleccionado, nada más era cuestión de que le dieran control y a este de aquí. Pero como ya lo deseleccioné, vamos a hacerlo desde el principio. Lo selecciono con control para que mantenga selección y selecciono este arco, este de aquí, este arco. Si lo ven, que nada más es este pedacito chiquito. Seleccioné esos. Y si se fijan, tiene las mismas propiedades que el círculo, ese arco, en cuanto a radio y el centro. Entonces no debe de haber mayor problema. Le voy a dar aquí, en Constraint Defined. Y por ejemplo, si yo le digo que sean concéntricos, lo único que van a coincidir, o lo único que van a tener igual va a ser el centro, pero van a poder tener diferentes radios. Si yo le pongo que sean coincidencia, van a ser exactamente iguales. Se van a sobreponer. Le doy OK y me salgo. Listo, ya terminé mi círculo. Y la altura quedamos que era de 15. Le doy Path y aquí son 15. Listo. Ya quedó. ¿De acuerdo? Ahora voy a seleccionar este de aquí para hacer la perforación. Le doy Sketch. Después voy a dibujar el círculo en el centro. Ahí está el 0,0, lo lanzo. Y era un diámetro de el interior, el más pequeño. ¿Dónde está? De 20, aquí está. Está apuntando hacia adentro y hacia adentro. Un diámetro de 20. Entonces le doy aquí Constraint y como está seleccionado, pues ya queda. Le doy que sea 20. Me salgo de mi pieza y aquí tengo mi sketch ya puesto sobre esta superficie. Fíjense también la superficie sobre la que lo hice. No lo hice en ningún plano, sino lo hice aquí, en esa superficie. Le doy Pocket. Y aquí ya sea que le dé una medida, como lo hemos hecho, o le doy hasta el último, que se perfore hasta la última pieza que corresponda a este producto, a esta parte, a este cuerpo. Entonces le doy Up to Last y ya se me quita la parte punteada porque lo que va a hacer es perforar hasta que termine de perforar todo el material que existe, que pertenezca al part body. Bueno, le doy OK y listo. Hago lo mismo para el otro diámetro. Pongo aquí, selecciono esta cara. Fíjense qué cara es. Después le doy en Sketch. Hago un círculo. En 0,0, perdón, me posiciono. Lo lanzo. Y era 24 si no me equivoco. Y es de 24. Le doy clic aquí. Sale el constraint. 24. Me salgo y también era una profundidad. Este tiene una profundidad de 5. Le doy Pocket. Y en vez de hasta el último, aquí le voy a poner dimensión. Digo, quiero que perfore nada más 5 milímetros. Le doy OK. Y listo, de aquí a aquí quito material a 5 milímetros. Ahora voy a hacer lo mismo para estas dos partes. Selecciono, fíjense qué cara, selecciono esta cara. Le doy en Sketch. Después vamos a ver el diámetro y la profundidad. La profundidad es de 5 y el diámetro es de 9. Entonces voy a bajarlo. Voy a lanzar un círculo. Lo voy a poner aquí de este lado. Es más, lo voy a poner aquí de este lado. Y voy a utilizar el Constraint Defined. Voy a seleccionar este círculo y con control para que se mantenga la selección, este círculo. Tengo seleccionados este y este círculo. Voy a Constraint Defined. Le doy clic aquí. Y acuérdense, si le pongo coincidencia, este círculo va a ser del mismo tamaño que este de aquí. Yo nada más quiero que sean concéntricos, o sea que el centro sea el mismo. Le doy clic en concéntricos y OK. Y habíamos quedado que era de 9. 9. Ahí está.
y no quiero hacerlo acá, pues no pasa nada, nada más selecciono el puro círculo, no tengo que seleccionar nada más que el puro círculo, y le doy el mirror, selecciono el eje vertical y listo, ya lo tengo en ambos lados. Ahora me salgo del sketch, doy pocket y como ya estaba precargado a 5, nada más le doy ok y así terminamos la pieza. De acuerdo, recuerden hacer la pieza y subirle la tarea que les asignaré en Teams y nos vemos en la siguiente clase.